En este video voy a presentar el tema de la licuefacción durante el diluvio universal. La licuefacción es un fenómeno muy interesante que explica por qué se formaron los estratos y las capas sedimentarias y los fósiles y las capas de carbón y petróleo. Vamos a explicar este fenómeno de licuefacción de una manera sencilla y posteriormente en el siguiente video voy a analizar las teorías que explican las capas sedimentarias. La teoría uniformista, que se dice que se formaron a través de millones de años, y la teoría de la hidroplaca del diluvio universal, que explica que por licuefacción se formaron estos estratos de una manera muy rápida durante el diluvio universal. La licuefacción ocurre cuando el agua es forzada a través de sedimentos sueltos con suficiente presión para levantar las partículas sedimentarias superiores. Un ejemplo gigantesco de licuefacción fue la inundación global, o sea, el diluvio universal, causado por muchas semanas de cargas de ola global. La licuefacción es el fenómeno que da origen a estratos y fósiles estratificados. La licuefacción está asociada con arenas movedizas, terremotos y acción de las olas, y jugó un papel importante en la clasificación rápida de sedimentos, plantas y animales durante el diluvio universal. De hecho, la presencia mundial de fósiles clasificados y capas sedimentarias muestra que ocurrió una gigantesca inundación global. La licuefacción masiva también dejó otras características de diagnóstico como arenisca entrecruzada, penachos, montículos y huellas fosilizadas. Las rocas sedimentarias se distinguen por capas claramente definidas llamados estratos. Los fósiles casi siempre se encuentran dentro de esas capas. Los fósiles y los estratos, vistos globalmente, tienen muchas características inusuales. Un fenómeno poco conocido llamado licuefacción explica estas características. También explica por qué no vemos que los fósiles y los estratos se formen a gran escala en la actualidad. La licuefacción durante el diluvio universal. La tierra inundada tenía enormes olas, enormes olas, generadas por los terremotos de las hidroplacas. Y bajo cada pico de ola, el agua era forzada no solo hacia los sedimentos de abajo, sino lateralmente a través de los sedimentos, hacia mínimos de presión que ocurrían simultáneamente a media longitud de onda de distancia, debajo de las valles de las olas. Cuando llegó una vaguada de olas, los flujos se invirtieron y el agua fluyó hacia arriba. El agua rodeó por completo cada partícula de sedimento depositada en el fondo del océano durante la inundación, dando a cada partícula una máxima flotabilidad. Por lo tanto, los sedimentos estaban sueltos y contenían muchísima agua. El agua empujada hacia los sedimentos, almacenada por otro medio ciclo en el que el agua fluyó hacia arriba. Durante la descarga se produjo licuefacción si la velocidad ascendente del agua excedía el mínimo específico. Cuando sucedió la licuefacción, pasó lo siguiente. Una capa gruesa y horizontal de sedimentos proporciona una alta resistencia al agua que fluye hacia arriba, porque el agua debe fluir a través de canales diminutos y retorcidos entre las partículas. Se necesita una gran presión
para hacer que el agua suba a través de estas capas. Durante la licuefacción, los sedimentos que caen y las olas altas proporcionan esta alta presión. Si el agua fluye a través de un lecho de sedimentos con suficiente velocidad, la presión del agua levantará y sostendrá cada partícula sedimentaria. En lugar de pensar en el agua que fluye a través de los sedimentos, pensemos en los sedimentos que caen a través de una columna de agua muy larga. Las ligeras diferencias de densidad, el tamaño o la forma de las partículas adyacentes hará que caigan a velocidades ligeramente diferentes. Las posiciones relativas cambiarán hasta que la velocidad del agua caiga por debajo de un cierto valor o hasta que partículas casi idénticas estén adyacentes entre sí, de modo que caigan a la misma velocidad. Esta clasificación produce las capas claramente definidas que se ven en las rocas sedimentarias de todo el mundo. Estas capas sedimentarias claramente definidas son características inconfundibles de licuefacción y de una inundación global. Formación de las capas de carbón, de los estratos carboníferos. La vegetación levantada por la licuefacción en una lente de agua se extendió y formó una estera flotante presionada contra el techo de la lente. Las esteras de vegetación, compuestas por láminas delgadas, planas y relativamente impermeables como hojas entrelazadas, helechos, pastos y fragmentos de madera, no podían atravesar ese techo. Los tapetes también evitaron que los granos sedimentarios del techo cayeran al piso de la lente. Cada alfombra de vegetación actuó como una válvula de retención, es decir, durante la parte del ciclo de ola en que el agua fluía hacia arriba, la estera reducía el flujo hacia arriba a través del lecho de la lente, por lo que el volumen de la lente crecía. Durante la otra mitad del ciclo de la ola, cuando el agua fluía hacia abajo, la alfombra se apartó del techo, lo que permitió que entrara agua nuevamente en la lente. Por lo tanto, las lentes de agua con esteras de vegetación se espesaron y expandieron durante la inundación. Las esteras de vegetación se convirtieron en las vetas de carbón actuales, algunas de las cuales se pueden rastrear por más de 250,000 kilómetros cuadrados. Ahora veamos qué es un ciclotema. A veces, 50 o más vetas de carbón se apilan una encima de la otra con una secuencia especial de capas sedimentarias que separan las capas de carbón. Una secuencia típica entre las vetas de carbón, de abajo hacia arriba, es arenisca, pizarra, piedra caliza y finalmente arcilla más densa graduada hasta arcilla más fina. Estos patrones cíclicos llamados ciclotemas están en el orden que uno esperaría de la licuefacción. Partículas sedimentarias más densas, redondas y grandes en la parte inferior y partículas sedimentarias menos densas, más planas y más finas en la parte superior. Las capas de los ciclotemas en todo el mundo generalmente tienen el mismo orden relativo, aunque pueden estar ausentes algunas capas específicas. Y ahora veamos esto en los fósiles. Cuando una lente de licuefacción colapsó lentamente por última vez, las plantas y los animales pequeños quedaron atrapados, aplanados y preservados entre el techo y el piso de la lente. Los fósiles intercalados entre capas delgadas a menudo se extienden sobre una superficie amplia que los geólogos llaman horizonte. Miles de años después, como estamos viendo ahora después del diluvio, estos horizontes dieron a algunos investigadores la falsa impresión de que esos animales y plantas murieron mucho después
de que se depositaran las capas inferiores y mucho antes de que se depositaran las capas superiores. Una capa con muchos fósiles que cubre una vasta área se malinterpretó como un evento de extinción o un límite entre periodos geológicos. Los primeros geólogos notaron que fósiles similares a menudo se encontraban en dos capas horizontales estrechamente espaciadas. Parecía obvio que las sutiles diferencias entre los fósiles de cada capa debían haberse desarrollado durante el supuesto intervalo de tiempo largo entre la deposición de cada capa. A estos organismos se les dieron diferentes nombres de especies, aunque no se sabía nada de su capacidad para aparearse, el verdadero criterio para identificar las especies. Más tarde, en 1859, Charles Darwin afirmó que un mecanismo previamente reconocido de selección natural representó la evolución de las diferencias sutiles. Sin embargo, si la diferenciación simplemente clasificó a los organismos basándose en sus variaciones naturales ya existentes, la explicación de Darwin es totalmente irrelevante.